Hay una verdad. A todos nos criaron diciéndonos que era nuestra responsabilidad y una problemática de fuerza de voluntad. Que el problema es ese. Hoy la dieta empieza el lunes, va a ser lo diferente. Vamos a demostrarte con los estudios científicos, esto es ciencia, que la obesidad es un vicio, que no es changuería, que no es meramente un asunto de que, esto es que tienes que tú ponerle tu parte. Sí, ciertamente la fuerza de voluntad es importante, el deseo de cambiar es importante, pero hay unas glándulas en tu cerebro que están trabajando y que hay una realidad física hormonal que hay que trabajar. Y el aspecto psicológico hay que trabajarlo, porque se ha creado una dependencia y una forma de abuso que obviamente hay que trabajar con supervisión médica. Hoy vamos a entrevistar a dos expertos en el tema. Estos son la gente que más sabe en Puerto Rico de este tema, para que ustedes sepan la verdad detrás de la enfermedad de la obesidad. Y les invito a que se reten ustedes mismos, que creen diferente, a que lo vean con los estudios científicos, porque todos tenemos alguna desviación o alguna circunstancia que trabajar en nuestra salud. Y precisamente por eso la gente de MCS te está dando ahora un servicio médico para ti. Es una cubierta que es la que nosotros usamos, MCS Personal. Tiene planes y cubiertas para ti y para tu familia. De hecho, tiene una red de 13,000, escuchen bien, 13,000 médicos y 70,000 proveedores en general, incluyendo farmacias, laboratorios, acceso a otros beneficios y además servicios de salud que se ajustan a tus necesidades. Con MCS Personal directo recibes hasta el reembolso mensual de tu gimnasio, hasta $30 mensuales. Así que ya lo sabes, es parte de los beneficios que tienes para que tú te cuides, porque nadie te va a cuidar si no te cuidas tú. Por eso, vive una vida de salud completa, cuídate y únete a la familia de MCS ahora. Llama al 787-945-1259, 945-1259. Oriéntate para que seas parte de la gran familia y para que te cuides, porque nadie te va a cuidar como tú a ti mismo. Te toca a ti, nadie viene a tu rescate. Está en ti. El mejor plan es el mío, MCS. Bueno, la dieta empieza el lunes, o por lo menos eso es lo que estamos tratando de plantearte, es que empiece cuando tú puedas. Y si es el lunes, pues el lunes es. Este programa se supone que salga todos los domingos, y hoy tenemos de invitada nuevamente a Milieta Alvarado, que como saben es endocrinóloga, además es la que da la clase, por así decirlo, en ciencias médicas. Yo sé que no es eso lo que ella hace, ¿verdad? Es como attending, ¿no? Y eso tiene un nombre que es como que tú eres la que le enseña a los médicos que quieren especializarse, sean endocrinólogos, ¿right? Eso es lo que hace un attending. Sí, parte de la facultad, del programa de entrenamiento. O sea, que no estaba tan lejos de decir que es la profesora. Ok, y entonces, y Daniel Fuentes es doctor en psicología, especialista en eating disorders, en temas básicamente de comer mucho y de comer mal. Sé que eres psicólogo en general, pero sé que tú tienes una especialidad en eso. Correcto, sí. Me enfoco en intervenciones psicológicas para el manejo de peso, también en mejorar la relación con la comida y en algunos eating disorders, o la mayoría, realmente. Ok, y Miliet, tú tienes un adiestramiento particular en tema de obesidad. Yo tengo una certificación que la da el American Board of Obesity Medicine, que es básicamente una certificación en donde prepara a la persona para tener todas las herramientas para trabajar con pacientes que están sufriendo de la enfermedad de la obesidad. Ok, vamos a las preguntas puntuales y quiero saber las respuestas puntuales de ustedes, pero la pregunta que yo creo que todo el mundo se hace, particularmente después del show de Oprah, y nosotros habíamos hecho ya básicamente anunciado que íbamos a hacer esto, así que, pero quiero hacerlo desde esta es la pregunta. ¿Es mi culpa ser obeso, Miliet? O sea, ¿es mi culpa? O sea, ¿qué pasó? ¿Quién tiene la culpa de que uno sea gordo? Yo creo que hay que alejarnos de la percepción de que todo esto es fuerza de voluntad, que eso es lo que muchas personas piensan cuando viven con obesidad. Inclusive muchos proveedores de salud piensan eso, ¿verdad? Piensan que es que la persona no puede cortar las calorías, no puede dejar de comer, no hace suficiente actividad física. Pero desde 1948 la Organización Mundial de la Salud reconoció como la obesidad como una enfermedad. En el 2013 la Asociación Médica Americana la reconoció como una obesidad crónica. Pero eso no es que no es que somos changuería, o sea, esto, porque también nos estamos pasándole la mano a la gente diciéndole la regulación, la obesidad se desarrolla cuando hay un balance positivo energético, ¿verdad? Hay un balance
en la energía positivo a largo plazo porque hay un aumento en la ingesta energética más que lo que es el gasto energético. Y sabemos que lo que es el peso está altamente regulado por procesos fisiológicos, ¿verdad? Mantener ese peso entre unos rangos. Y sabemos que la obesidad es una enfermedad en donde hay una disfunción y hay una pobre regulación en lo que son todos estos procesos que mantienen ese peso dentro de esos rangos. Ok, diablo, eso suena bien complicado. Yo los definiría con ser gordo y ya. Lo importante es reconocer... Porque yo conozco gente que come un montón y no engorda. O sea, eso, ¿verdad? Eso también está ahí. Ajá, te escucho. El peso está regulado, ¿verdad? Por distintos procesos que ocurren naturalmente en nuestro cuerpo. Y hay personas que tienen un problema en cómo nuestro cuerpo regula estos procesos. O sea, yo te invité a mi cumpleaños, yo te vi comiendo bastante. Y tú eres bien flaquita, o sea, pero es hasta injusto. La obesidad es una condición, ¿verdad? Es una enfermedad que es crónica y es compleja. Y hay múltiples factores que están envueltos en desarrollar la obesidad. O sea, hay factores genéticos, factores desde el útero que pueden afectar a ese feto que se está desarrollando. Hay factores definitivamente ambientales. En el mundo está cambiando lo que es el ambiente de la comida, lo que son los patrones de sueño, o sea, hasta lo que es la microbiota, que son los organismos que nosotros tenemos en nuestro intestino, ¿verdad? En nuestro sistema intestinal, también juegan un rol importante en cómo se absorben esas calorías. ¿Es verdad que tenemos un segundo estómago, un segundo cerebro en el estómago? Nosotros usualmente, ¿verdad? Lo que es la microbiota del estómago, en el estómago hay trillones de microorganismos, incluyendo bacterias, hongos, virus, ¿verdad? Entre otros organismos. Y eso tiene que ver mucho con la regulación, bregar con lo que es el sistema inmune, nuestra barrera del tracto gastrointestinal, cómo absorbemos los nutrientes. O sea, que tiene un rol bien importante en lo que es la salud en general. O sea, que son como neuronas estomacales. Tiene que ver... afectan muchos procesos, ¿verdad? Afectan muchos órganos, muchos de ellos tienen que ver cómo otros patógenos entran, ¿verdad? a ese sistema, cómo se fermenta la comida, en términos, ¿verdad? Hablando de lo que es el tema hoy de obesidad, cómo se fermenta la comida, cómo se absorben esas calorías. Quizás tú y yo comemos lo mismo y tú lo absorbes de una forma y yo lo absorbo de otra, solamente porque tenemos una diversidad en lo que son los organismos en nuestro sistema. O sea que pudiera ser que lo que a mí me hace engordar, a ti no te haga engordar. Puede ser que tú y yo nos comamos exactamente lo mismo y eso es el efecto térmico de las comidas, básicamente. O sea, que tú lo digieras de una forma y yo de otra. ¿Y cómo yo sé entonces, ¿verdad? Genéticamente, chequearme, no sé cómo uno sabe qué comer yo debo comer versus qué tú debes comer? Básicamente esos son estudios, ¿verdad? Que se hacen a nivel de estudios clínicos, pero sí se ha visto que cuando los pacientes tienen una dieta bien alta en grasa, una dieta alta en proteínas y una dieta baja en fibra, la diversidad de lo que son esos microorganismos se altera y disminuye. Y nosotros queremos tener una buena diversidad de esa flora. Porque, ¿verdad? Depende, se ha visto en estudios que cuando hay un aumento en lo que son, esto quizás es un poco técnico, pero cuando hay un aumento en lo que son los organismos, las bacterias, las probotelas versus los bacteroides, pues quizás los que tienen más bacteroides, pues aumentan más de peso o sea, que ante puede una ser dieta. O sea, que en síntesis, por lo que estoy escuchando, mi entendimiento entonces es que puede ser que cada uno de nosotros es un mundo, pues igualmente a lo mejor una dieta a mí me funciona y a ti no. A lo mejor a mí me funciona la dieta cetogénica y a ti no. A lo mejor a ti te funciona la dieta de restricción calórica, a mí no. O sea, etcétera, ¿no? A lo mejor Definitivamente cada paciente es un mundo y por eso es que no lo que le funciona a una persona le funciona a todos. O sea que por eso es importante evaluarse, tomar información de fuentes que sean confiables, evaluarse por un profesional de la salud que conozca el tema, porque a lo mejor Estoy insinuando que el barbero no es un buen lugar para ponerse semaglutide, ¿sabes? No. Muchas veces escuchamos, a esta persona le funciona esta dieta, yo la hice, aumente de peso. La realidad es que depende de la persona, depende de los gustos de la persona, de las creencias de la persona, de la cultura, de la accesibilidad que tenga a comida. O sea, hay muchos factores que van a alterar eso y es por eso que el tratamiento es completamente, ¿verdad? Debe ser individual. Yo fui vegetariano por 7 años de mi vida, ¿verdad? No comía carne, queso, huevo, leche, derivados y era gordo.
sea, no, así que, ¿verdad? Planteo esto porque mucha gente plantea como que no, ser vegetariano tiene, yo, o sea, no era obeso a nivel de lo que llegué a ser después, cuando me fui por la window, entre mis 19 y mis 25 años, llegué a pesar casi 400 libras, más de 360. No, la gente que me escucha diciendo eso, yo llegué a pesar más de 360 libras, pasa que no me pesé, dejé de pesarme cuando pesé 365. Yo de ahí en adelante decidí no pesarme más porque simplemente mentalmente me afectaba. Así que decidí dejar de pesarme. Pero, o sea, mi punto es que yo era vegetariano, pero comía una cantidad enorme de comida. Sí, lo importante, la realidad es que esto es un tema súper controversial. Sabemos que hay muchos puntos de vista y distintas perspectivas, pero lo que se ha visto en los estudios clínicos es que no importa el macronutriente. El macronutriente de la comida es si hay un aumento en los carbohidratos, en las grasas o en las proteínas. Realmente para poder mantener un peso saludable hay que tener una dieta balanceada, una dieta nutritiva y una dieta reducida en calorías. O sea que la realidad es que no importa el macronutriente en que se base esa dieta, eso más bien va a depender de las preferencias del paciente. Lo importante es tomar en cuenta las calorías que se están consumiendo. O sea y a lo mejor en tu caso estabas haciendo una dieta vegetariana, pero las calorías totales que estabas consumiendo al día eran más de las que estabas necesitando. O sea que pudiera ser que la dieta keto le funcione a alguna gente y pudiera ser que no le funcione necesariamente a otra gente. Y lo mismo ocurre con la Atkins, con la South Beach, con la etcétera, etcétera. Definitivamente. Y obviamente el mecanismo de la dieta keto es distinta a la otra. En la dieta keto no necesariamente hay que reducir las calorías, ¿verdad? Porque estamos cambiando el metabolismo ¿verdad? El metabolismo, en lugar de utilizar quizás carbohidratos, estamos utilizando las grasas. Pero ahí es bien importante como cuánto ese paciente ¿verdad? Pueda seguir esa dieta keto consistentemente, ¿verdad? Muchas personas la hacen, pero después se toman quizás un día libre, 2 días libres, el mecanismo se revierte y ahí es que a veces ven que se estancan o aumentan. Lo he vivido, o sea, yo he hecho la dieta keto, es la dieta que más hago. Y veo la diferencia cuando hago un cheat day, la regresión es bastante fuerte y me chequeo, obviamente yo tengo los medidores de glucosa continuamente puestos y esos sí te plantean bastante el impacto que puede tener, ¿verdad? Una comida en ese spike de azúcares e insulina. ¿Ibas a decir algo más? Es que no, ok. Vamos a la parte mental. La obesidad es mental. ¿Cómo que mental? ¿A qué te refieres? O sea, te planteo esto porque yo ahora mismo, la gente, ponme este tiro, Juanca. Yo me veo así y lo que estoy mirándome es en lo raro que se ve todo esto así. Y yo digo, pero si es que si la camisa me queda lo más bien. Pero, o sea, entonces mi punto es mental. Yo me veo mentalmente obeso, aunque no esté obeso. Te digo esto porque la gente que está con, ¿verdad? Alguna dismorfia, disforia y que es, ¿verdad? Bulimia, etcétera. Es obvio que esa persona está viendo al espejo y está viendo algo que los demás no vemos porque ¿por qué tú tienes que meterte el dedo para vomitar comida cuando estás extremadamente delgado o delgada? Sí, en ese caso, ¿verdad? En trastornos alimentarios, sí hay personas que obviamente lo que ven en el espejo no refleja el objetivo, lo que pesa en la balanza, su BMI, ¿verdad? Su índice de masa corporal. Ahora, la obesidad es algo multifactorial, ¿verdad? Tiene un montón de causas, como decía, ¿verdad? La doctora, que llevan a lo que es la obesidad. Mencionas una palabra que la mencionas mucho pero obviamente yo no entiendo, lo decimos constantemente, que es la palabra gordo. La palabra gordo sí es mental. La palabra gordo sí es subjetiva. Yo tengo pacientes que para ellos ser gordo es tener 10 libras de más del peso que supone que tuvieran. 15 libras de más que supone que el peso que tuvieran. Que tengan un índice de masa corporal de ejemplo 27, que eso es overweight, se considera como overweight, pero ¿verdad? Ellos lo ven como gordo. Hay gente que obviamente ya ve lo de gordo ya con el número de obesidad específicamente. Yo uso esa palabra gordo, sí es bien mental. Yo la considero bien mental, la considero bien social y la considero bien subjetiva. ¿Qué mentalmente hablando, qué pasa por la mente de alguien que sigue comiendo sin parar? Muchas cosas, Jay. Usualmente pueden ser personas que, ¿verdad? No saben lidiar con el estrés, no saben lidiar con la ansiedad, no saben regular sus emociones. Han encontrado en la comida la única manera de sentirse bien.
También está lo que se conoce como la adicción a la comida, por lo menos la conducta adictiva a la comida, que es que no puedo parar de comer y se vuelve, la conducta es igualita a cualquier otro tipo de sustancia. Y pierdo la O sea, que funcionalidad, sí es un dejo vicio. de comer. La comida puede ser un vicio. Sí, desde mi perspectiva, sí. Hay debates sobre eso. Hay personas bien puristas dentro del mundo de las sustancias que dicen que no, que solamente lo que se le puede llamar adicción es a los químicos que causan algún tipo de reacción en el cerebro que están hechos para eso. Sin embargo, yo pienso que cualquier cosa puede causar adicción y la comida definitivamente es una de ellas. Y yo siento que cuando las personas ven cómo hay personas que les afecta su funcionalidad como quiera. Se esconden para no comer, no van a trabajar porque tienen miedo de sobrecomer, les afecta a los familiares, les afecta con su familia, no comparten con su familia por la comida. Ellos piensan en la comida, tienen cierto tipo de comida, porque son cierto tipo de comidas que usualmente causan o son más propensas a la adicción. Cierto tipo de comida, vamos ejemplo, donas. Y yo tengo ganas de comer donas y yo siempre me doy atracones de donas. No tengo donas en mi casa o cualquier tipo de comida de esa. Yo salgo de mi casa a comprar las donas para comerme esa específicamente, teniendo un montón de comida en mi casa. So, vemos conductas adictivas. Vemos que la comida definitivamente puede causar adicción. Yo creo que es importante que hay que hacer una separación entre lo que es cuando uno evalúa, en parte de la evaluación de un paciente con obesidad, es descartar que no haya un desorden alimenticio. Obviamente los desórdenes alimenticios, muchos van de la mano con obesidad, pero si hay un desorden alimenticio, hay que tratar ese desorden alimenticio para poder tratar la obesidad adecuadamente. Definitivo. O sea, si la persona tiene ¿verdad? Un desorden de atracón, en inglés un binge eating disorder, hay que tratar ese binge eating disorder, hay otro que es bastante común, que es el night eating disorder, ¿verdad? Que es personas que consumen una alta cantidad de calorías por la tarde. Consumen más del 25%, 50% de las calorías diarias después de la tarde. Y eso, ¿verdad? Eso hay que tratarlo para poder ayudar al paciente y tratar su obesidad. Añadiendo lo que dice la doctora, yo en mi clínica, inicialmente yo trabajaba manejo de peso, intervención psicológica para manejo de peso. Pero me empecé a dar cuenta que muchas personas que llegan a mi clínica tienen algún tipo de rasgo o el diagnóstico de algún tipo de desorden alimentario. Lo que dicen los estudios, lo que dice la clínica, lo que dicen ¿verdad? Las teorías, se trabaja primero el eating disorder y después se piensa en tan siquiera manejo de peso. Porque aunque algunas estrategias se parecen, el enfoque es totalmente distinto. Y las pacientes que llegan a mi clínica, yo les digo, mira... Es que todo eso suena a algo que coge mucho tiempo y nosotros los gordos queremos resultados rápidos. O sea, tú no quieres esperar. O sea, sí. Qué interesante, ¿verdad? Estábamos hablando de que la obesidad es una condición multifactorial y es una condición crónica. ¿Qué significa crónica? Que ¿verdad? Se adquirió a lo largo del tiempo y se ha mantenido a lo largo del tiempo. Entonces, qué irónico que una condición que es crónica y se mantiene a lo largo del tiempo, queremos un tratamiento rápido, un tratamiento agudo. Cuando estamos tratando una condición médica que es crónica, es multifactorial, y la tratamos desde un solo factor a veces, a través de, ¿verdad? Manejando su dieta o el ejercicio, y la queremos tratar rápido, que bajamos de peso rápido, que una condición médica que es crónica, que lleva mucho tiempo en eso. O sea que, Y la realidad es que la obesidad no se cura. O sea, nosotros podemos tratar la obesidad, la obesidad se puede ir en remisión, pero la obesidad, ¿verdad? En el momento en que el paciente vuelva a sus estilos de vida previos, a que vuelva, ¿verdad? A lo que era en un inicio, ya sea, ¿verdad? Por distintos factores, la obesidad puede volver. o sea que si yo estoy usando Ozempic, Wegovy, Mounjaro, Zepbound o cualquiera de las otras alternativas que puedan haber salido del mercado cuando usted vea esto, puedes volver a engordar aún utilizando esos medicamentos. Usualmente estos medicamentos, ¿verdad? Los medicamentos te ayudan a mantener ese peso y ayudan a regular esas hormonas que normalmente nosotros tenemos ¿verdad? Naturalmente en nuestro cuerpo. Y ayudan a quitar quizás lo que es el craving de la comida. Quizás que fuera de los medicamentos sería difícil que un paciente los mantenga. O sea, que los medicamentos ayudan en muchas fases del tratamiento de un paciente, pero ayudan mucho cuando esos cambios hormonales están trabajando para volver a que ese paciente vuelva a lo que es su peso inicial. Cuando un paciente pierde peso, y esto yo creo que es un tema bien importante y es un tema que es importante entender, cuando un paciente pierde peso, nuestro cuerpo normalmente
va a bajar. Cuando nosotros restringimos las calorías con la meta de que el paciente baje de peso, normalmente el cuerpo baja, el metabolismo baja. Y hay unas alteraciones en todas las hormonas que regulan el apetito y el deseo de comer. O sea que es como si científicamente hablando, en efecto, si yo rebajo, mi cuerpo quiere volver a engordar. O sea, eso es científico, eso es químico, eso es biológico. Eso está científicamente probado, ¿verdad? Hay unos cambios que ocurren normalmente en nuestro cuerpo en ese proceso de bajar de peso. O sea, que lo normal es el yo-yo. O sea, que el yo bajar y volver a subir, eso es lo normal porque en efecto mi cuerpo está luchando por volver a su estado normal. Y tú lo has dicho muchas veces, para ti bajar de peso no era tan difícil. Tú has dicho múltiples veces que lo que siempre se te ha hecho difícil es mantenerte. ¿Y es por qué? Porque cuando tú logras bajar ese peso, muchas veces vamos a llegar a un plato, ¿verdad? Que el peso se estanca y ahí empiezan, ¿verdad?, a ocurrir todos estos procesos para tratar de llevarte a donde tú estabas antes. Así que eso es algo que eso va a ocurrir normalmente, así que es importante que el paciente lo sepa porque esto evita mucha frustración y entonces ahí hay que desarrollar herramientas para bregar y otras estrategias para trabajar en este proceso. O sea que no es falta de voluntad el que yo vuelva a engordar. No es falta de voluntad. No, para nada. Eso, la creencia de que es una falta de voluntad es una creencia de la pobre educación que realmente hay en cuanto a este tema. Es porque nuestro cerebro está buscando compensar, ¿verdad? Está buscando reservar energía. El cerebro es vago. El cerebro, ¿verdad? El cerebro no le importa porque, ¿verdad? Él no entiende mucho de que si tú subes de peso, eso es detrimental para tu salud. Él lo que está entendiendo es que de alguna manera, ¿verdad? O está pasando algo en tu cuerpo, no hay escasez de alimentos alrededor tuyo o lo que sea, y va a buscar la manera de físicamente lentecer el metabolismo y distintas cosas físicas para tratar de recuperar el peso que perdió porque piensa que algo malo está pasando. El cerebro no es vago, respondiendo a tu pregunta. Lo que pasa es que le gusta ahorrar energía porque tiene tantas cosas que hacer en el día que él trata de, la mayoría de las cosas, tratar de hacer shortcuts y esos shortcuts se llaman hábitos o se llaman rutinas. Y trata de mantenerle una rutina, trata de mantenerle un hábito para darle no gastar energía porque él tiene que pensar, tiene que trabajar con el corazón, con la digestión, tiene que O sea, que aunque yo trabajar. haya comido 200 calorías, si yo siempre como a las 4 de la tarde, mi cerebro va a decir, a las 4 de la tarde se come, aunque tú estés lleno. Correcto. Porque el cerebro tiene una rutina. Sí, digo, te va a dar lo que se llaman cravings, o sea, ¿verdad? Antojos o deseos. No es realmente hambre física. Me pasa con el café. Así que, porque yo noto como que, yo sé que no necesito café, pero como que ya está acostumbrado a esa hora tú tomas café. Acuérdate que lo que te ocurre a ti no necesariamente es lo que le está ocurriendo a las otras personas. O sea pero sí hay unas hormonas definitivamente que aportan a la regulación de esto. El cerebro es el que se encarga de recibir todas esas señales que vienen de nuestro intestino, todas esas señales cuando nosotros consumimos comida. El cerebro se encarga de recoger todas esas señales y entonces llevar a cabo sus procesos. Y eventualmente pues es el que va a regular la ingesta energética y el gasto energético. Y eso es un balance. Pero obviamente dentro de ese sistema hay múltiples procesos y múltiples procesos, ¿verdad?, que están ocurriendo en nuestro cerebro. Puede haber algún proceso de esos donde no esté funcionando, donde haya una malfunción, ¿verdad?, donde no se esté llevando a cabo ese proceso adecuadamente y aporte quizás a que ese paciente quiera tener una mayor ingesta calórica, a que el gasto energético disminuya. Hay distintos procesos, ¿verdad?, que el doctor pues es experto en eso. Hay personas que tienen una activación de lo que es las áreas del cerebro que tienen que ver con la recompensa de las comidas. O sea que hay tantos procesos ocurriendo a la vez. Se fue viral que dice que esto es como dopamina, dame la felicidad. Porque literalmente es, o sea, ese azúcar, ese carbohidrato, ese gusto de la comida, porque hemos convertido la comida en un premio en vez de la herramienta que realmente es para mantener nuestra energía, o un castigo. Es como dopamina, ¿no? Es como placer, es placentero. Y eso el cuerpo quiere de nuevo placer, más placer, más placer. Así que, pues la comida, si la comida te da placer, pues va a buscar repetidamente ese placer. Y obviamente la comida te da placer el mundo de lo que es la comida
los medios, todo ese proceso está altamente estudiado. Así que cuando nosotros vemos un anuncio de un hamburger, por ejemplo, que vamos guiando por el expreso y vemos un letrero, eso está altamente estudiado para, ¿verdad? Para hacer esa comida como más apetitosa, apetitosa, que nosotros queramos ir y comerla. O sea, que todo eso está estudiado. O sea, que cuando decimos en los últimos años se ha afectado, ha cambiado lo que es el ambiente de la comida, nos referimos en parte a eso. Eso tiene un nombre en la psicología que se llama priming. Y es este trigger, este detonante que es como el preámbulo a que yo haga una conducta. Y estos anuncios de comida, estos anuncios ¿verdad? De postres o lo que sea, te dan un priming, hacen un trigger en tu cerebro y la dopamina empieza a activarse. Usualmente la dopamina empieza a activarse y esa expectativa se da mucho antes de que yo me lo coma. Cuando yo me lo como, se da ese placer, pero no es tan intenso como la expectativa de que yo me lo voy a comer. La expectativa de algo es más placentera que el tenerlo. Correcto. Por eso muchas veces los alimentos, yo voy a estar necesitando cada vez más alimento, más comida, para sentir ese mismo placer que yo sentí al principio cuando me comí lo que me comí. Y ahí es que viene también el componente de la comida puede ser adictiva, porque cada vez voy a necesitar más de ese alimento para comerlo. O pacientes que lo usan como para lidiar con sus otras situaciones. Definitivo. Pacientes sí. que tienen alguna pérdida de algún familiar, que se sienten solos. En la pandemia ocurrió mucho, que estábamos encerrados, así que mucha gente recurrió a lo que es la comida como un método de recompensa, ¿verdad? De este premio. ¿Por qué la gente que hace la bariátrica vuelve a engordar? Esto, mentalmente. Porque es obvio, a mí hice la bariátrica, biológicamente hablando, ya hice un cambio tan dramático como una cirugía para no volver a engordar. ¿Por qué mucha gente vuelve a engordar? Porque, bueno, va a depender de persona en persona, ¿verdad? Cada persona individual en el sentido de la razón por la que sucede y la que pasa. Usualmente nuestros hábitos se vuelven parte de nuestra identidad. Nuestro estilo de vida se vuelve parte de nuestra identidad. Yo me puedo hacer una bariátrica y pues hago unos sacrificios, unas situaciones, ¿verdad? Pero llega un momento en que, pues, si yo tengo un estilo de vida ya que es parte de mi identidad, usualmente yo vuelvo si no hay el cambio del estilo de vida, vuelvo al patrón que tenía anteriormente. En psicología y psiquiatría, ya lo que se llaman, hay dos teorías, la depresión del ego y la rectancia. La depresión del ego es que la fuerza de voluntad, el sacrificio de la bariátrica, de todos los cambios y modificaciones, si yo no trabajo con alguien que me ayude en eso, llega hasta cierto punto. Yo tengo suficientemente fuerza de voluntad, por decirlo así, o energía, hasta cierto punto. Y si yo no estructuro mi vida para cambiar mi estilo de vida, yo voy a volver a lo que estoy haciendo porque es que la voluntad es finita, la fuerza de voluntad es finita. La gente vuelve a su patrón de vida. Finita que se acaba. Sí, nosotros siempre decimos, cuando yo le explico a los pacientes, ¿verdad? Y no todos los pacientes que se hacen cirugía bariátrica aumentan de peso. La cirugía bariátrica es efectiva y es muchas veces la opción ideal para muchos pacientes. Pero definitivamente yo soy fan de la bariátrica. Yo no sé por qué la gente la critica. O sea, yo veo gente criticando, hiciste trampa. Y yo, o sea, es como tú tienes cáncer, no te operes porque tú, ¿me entiendes? O sea, no, pues si me puedo operar para evitar una condición, pues lo hago. O sea, porque eso para mí es como que o sea, no es un asunto igual estético. La bariátrica, ¿verdad? Revierte muchas de las otras condiciones asociadas con el sobrepeso. Pero lo importante, ¿verdad? Yo siempre le digo al paciente, tú te vas a hacer una cirugía bariátrica. Es bien importante que el centro donde se esté llevando a cabo este proceso de cirugía bariátrica sea un centro multidisciplinario y el componente psicológico y esa evaluación psicológica y ver que ese paciente esté listo para el cambio es bien importante. Yo siempre le digo, la cirugía bariátrica te va a alterar tu tracto gastrointestinal y obviamente tiene unos cambios también hormonales, pero si no trabajamos con lo que es la mente, la cirugía no te va a alterar, te altera ¿verdad? Tu tracto gastrointestinal, pero no te va a alterar lo que es tu mente, así que eso hay que trabajarlo. Sí, porque, ¿verdad? Yo puedo pasar por un proceso de bariátrica que, por cierto, las personas con obesidad, ¿verdad? Sobre todo una obesidad bastante profunda, los estudios dicen que para llegar a un peso óptimo, a través de medicación o a través de bariátrica, poco por ciento de personas llega a través de dieta y ejercicio ya después de una obesidad ¿verdad? Bastante avanzada a su peso óptimo. Yo no conozco ni una persona, probablemente ustedes sí, porque ustedes se dedican a ese mundo, pero yo no conozco a nadie después de 350, o sea, después de llegar a cierta que logra hacerlo por fuerza de voluntad nada más, sin ayuda médica o sin ayuda. Yo conozco una sola persona.
desde mi clínica. Bueno, no sé, ¿verdad? La única persona que yo conocía su historia es el que se volvió personal trainer de The Biggest Loser, que es el famoso caso que se usa como que el único que logró mantener, porque hubo dos que lograron mantener un peso saludable después del show de The Biggest Loser, que perdieron estas cantidades astronómicas de peso. Todos volvieron a engordar excepto dos, y ambos se volvieron trainers, y uno de ellos específicamente es un advocate del tema, y eso es lo que se dedica a su vida. Y hay personas que les funciona lo que es dieta y ejercicio, para adelgazar, hablo. Y hay gente que le funciona y si le ¿Y funciona, cuál es la diferencia entre esa perfecto. persona y los demás? Porque pues, tú conoces una persona, yo conozco dos casos de The Biggest Loser que tuvo 8 seasons, o sea que básicamente nadie o casi nadie. Que la obesidad es multifactorial y es importante entender que es compleja, es multifactorial y lo que te está afectando a ti no es lo mismo que está afectando a otra persona. Hay muchos factores envueltos. O sea, hay personas que viven con obesidad que hablan de lo que es el food noise, ¿verdad? Que es este ruido de la comida, que están todo el tiempo pensando en la comida, como mencionó Daniel ahorita. Hay personas que eso no le pasa. Hay personas que tienen un set point de peso más bajo, o sea, que a lo mejor a esa persona ¿verdad? Modificaciones en su patrón de actividad física, en lo que es el patrón dietético le funciona, pero por tradición, esa sí es la base de todo tratamiento para obesidad, sea que el paciente se encamine para medicamentos, que el paciente se encamine para cirugía bariátrica o para una combinación de ambos, porque es importante que una cosa, ¿verdad? Un tratamiento no excluye la utilización del otro tratamiento. Yo tengo muchos pacientes que se han hecho la cirugía bariátrica y para ayudarlos a mantener el peso, luego han utilizado farmacoterapia. O sea, es completamente entendible. Pacientes que van para cirugía bariátrica y para ayudarlos en el refiriéndote a proceso. medicamentos como cuáles, o sea, Ozempic, Mounjaro, eso, o estás hablándome de ansiedad. Bueno, depende del caso, ¿verdad? Si el paciente tiene, por ejemplo, un eating disorder, pues hay que darle tratamiento para tratar su eating disorder. Nosotros usualmente nos recomendamos un proceso para su obesidad, por ejemplo, como cirugía bariátrica, si su eating disorder no está siendo tratado, porque su cirugía bariátrica no lo va a resolver. Pero usualmente cuando hablamos de farmacoterapia, estamos hablando de los medicamentos aprobados por la FDA para bajar de peso. Seguro. Que ahora mismo hay Que 7... Zepbound y Wegovy, ¿no? Mayormente. Ahora mismo hay 7 medicamentos aprobados por la FDA para uso crónico del manejo de peso y 4 aprobados por la FDA para uso a corto plazo. Pero hay 7 medicamentos aprobados. ¿Cuáles son? No lo sé. O sea, los medicamentos aprobados para largo plazo, dentro de ellos tenemos Orlistat, tenemos una mezcla de fentermine con topiramato, tenemos naltrexón con bupropión, tenemos liraglutida en la dosis de 3 miligramos, que el nombre de marca es Saxenda porque está en una dosis más baja Victoza, que es el que tiene la indicación para diabetes, Wegovy, que es semaglutida en una dosis de 2.4 miligramos, está setmelanotide, que es un medicamento aprobado para niños mayores de 6 años cuando hay un desorden genético, específicamente 3 desórdenes genéticos. Y el último aprobado, que fue en noviembre, que fue tirzepatide, bajo el nombre de Zepbound, con la indicación para bajar de peso. Ok, perdónenme que les haga esta pregunta, pero es cierto que los ricos, es cierto que los pobres tienen más propensidad a ser obesos que los ricos. Depende del país. Hay estudios que demuestran que, ¿verdad? En Europa, los de nivel socioeconómico bajo, usualmente están más propensos a la obesidad, pero si no en África, en el área del Sahara y eso, las personas de alto nivel económico también están más propensos a la obesidad. La historia nos decía que la obesidad se veía como opulencia, como que tenían chavos, porque realmente eran los ricos podían ser obesos. Y lo mismo pasaba con los indígenas, ¿no? Cuando el presidente, el cacique o el emperador, pues podía ser una persona más obesa que el resto de la población. Mientras que la población pues tenía que trabajar un montón, tenía que matar un montón de calorías, así que tendían a ser personas delgadas. Esa realidad ha cambiado recientemente y hoy día la cantidad de obesos es como nunca. De hecho, recientemente salió a relucir que está muriendo más gente hoy por exceso de calorías que por falta de calorías. O sea, el hambre del mundo mata menos gente hoy. Hasta eso no ha pasado nunca antes. O sea, hoy día hay más gente muriendo porque come mal que porque no tiene comida. Eso es una cosa bien loca. O sea, yo que voy a ver World Vision y todos estos anuncios, ¿verdad? Uno se queda como que, wow, hay más gente muriendo porque come de más que gente o come mal que gente muriendo porque no tiene comida a punto. Y la respuesta ahora es que sí. ¿Qué cambió? Yo creo que ha cambiado el ambiente de la comida, la accesibilidad a la comida. Nosotros tenemos ahora comida altamente altas en calorías, que están accesibles, están a la mano, vamos guiando y en cualquier esquina hay un fast food. Ha aumentado las comidas altamente procesadas, que se le añaden aditivos, preservativos.
que pueden alterar, ¿verdad? Hablando de la microbiota, que pueden alterar esos microorganismos que tenemos. Y yo creo que somos más sedentarios que hace unos años atrás. Ahora tenemos, yo digo que ya no hay que ir ni a las tiendas, ahora pedimos online y nos llega a la puerta de la casa. Tenemos ascensores, tenemos escaleras eléctricas, o sea, estamos cada vez más sedentarios en un mundo donde cada vez hay comidas más procesadas. Y pronto vamos a ver que hay robots y por tanto los robots van a hacer las cosas por nosotros. Se plantea que cada uno de nosotros va a tener un humanoide que va a hacer el trabajo por nosotros. Así que imagínate, la probabilidad de que la película WALL-E ocurra está bastante alta, ¿no? O sea, que ese mundo donde estamos todos con gafas que son tecnológicas y estamos viendo cosas mientras no pasa, ¿verdad? No hacemos trabajo físico. ¿Hay alguna dieta que es más superior que la otra científicamente hablando? ¿Hay alguna dieta que dicen, esta dieta científicamente hablando, biológicamente hablando, químicamente hablando, es más efectiva que otra? ¿O eso depende de cuerpo en cuerpo? Eso va a depender de cuerpo en cuerpo y va a depender de, ¿verdad? Lo que se ha visto en los estudios es que no importa el macronutriente, o sea, la dieta, si la preferimos hacer alta en carbohidratos o bajar las grasas o subir las proteínas, lo que importa al final del día es las calorías que estamos consumiendo. Ya. Y en todo proceso de bajar de peso tenemos que hacer una reducción de calorías. Pero no hay diferencia entre calidad de caloría versus otra. O sea, porque es lo mismo yo comerme 900 calorías de Doritos que 900 calorías de 2 huevitos y un... Pues y un eso, canto de la carne. calidad de la comida altera, ¿verdad? Porque las comidas procesadas pues tienen más aditivos, preservativos, pueden alterar nuestro sistema. O sea, que no solamente es cuánta caloría, sino qué calidad de caloría. Es la cantidad y la calidad de la caloría, ¿verdad? Si vamos a comernos 400 calorías, pues no es lo mismo que nos comamos 400 calorías en frutas, quizás que son altas en fibra, que, ¿verdad? En vegetales, a que nos comamos algo que es una bolsa de papitas, que es algo altamente procesado. Y ese altamente procesado tiende a tener unos químicos. Los químicos, nos volvemos adictos a esos químicos, el cerebro tiene esos químicos y los procesa como que, wow. Literalmente están hechos estos químicos para eso, para despertar más hambre, más curiosidad y para despertar el sistema mesolímbico, la dopamina que está en ese sistema. O sea que la comida ultra procesada está hecha deliberadamente para juguearte. Sí, y estar bien relacionada a problemas de depresión, ansiedad y malestar emocional en general. Esos tipos de alimentos que la escala NOVA le habla de estos alimentos Pero eso está probado científicamente. Hay estudios que han hablado, sí, hay O sea, hay estudios entonces, ¿por qué no bastante podemos famosos. demandarla? Porque el Congreso prohibió que podamos demandar por esto, por si acaso. Porque lo que pasa, ejemplo, depresión, ansiedad y malestar emocional también es otra condición multifactorial, ¿no? O sea, no es que esos alimentos causan depresión, y quiero aclarar eso, ni ansiedad. Es que es un gran contribuyente también, ¿verdad? En el sentido de que si yo tengo unas situaciones, unas predisposiciones, estos alimentos pueden contribuir grandemente a eso. So, no se le puede achacar estrictamente a esa comida eso. Tengo dos preguntas finales. Sí, No, doctora. quería abundar en lo de qué ha pasado en los últimos años. Yo creo que la falta de sueño. La falta de sueño es un factor bien importante y precisamente en el sueño es importante la cantidad del sueño que duerme una persona y la calidad del sueño de esa persona. O sea que nosotros tenemos pacientes que tienen sobrepeso, que tienen apnea del sueño, que se altera ese patrón normal ¿verdad? Sí, Ese patrón de sueño. Yo tengo apnea del sueño y cuando duermo bien como mucho mejor que cuando duermo mal. Si duermo mal, el día después me cuesta mucho trabajo seguir comiendo correctamente porque quizás el cuerpo está buscando de la comida para despertarse o para lo que sea, ¿no? Se ha visto estudios también que en las últimas décadas han aumentado las personas que están trabajando como turnos de noche, night shift, y tienen, ¿verdad? Y esas personas, eso, aunque quizás pues salgan y duerman sus 8 horas, están alterando su ciclo circadiano. O sea que el sueño es algo, yo creo que ha aportado definitivamente al aumento de la obesidad en los últimos años. Sabemos que se ha visto en estudios que cuando se reduce el sueño, quizás a 6 horas al día, 5 horas al día, de lo que se recomienda que son 7 o 8 horas al día, aumentan, ¿verdad?, las hormonas del hambre y bajan las hormonas de saciedad, aumenta el cortisol. Y entonces el cortisol, pues más aún, ¿verdad?, altera este ciclo circadiano, crea un cambio en el patrón de lo que es ese reward, ese sistema de recompensa. O sea que por eso es que decimos que es algo multifactorial, no hay una sola cosa ocurriendo. Ok, tengo una última pregunta que me parece que es absurda, pero doctor, ¿por qué? Yo escucho gente todo el tiempo que me dice, no, es que yo no estoy dispuesto a usar Zepbound, Wegovy o cualquiera de las otras alternativas que la doctora nos mencionó, porque eso es hacer trampa. Entonces ¿verdad? Yo escucho eso y yo escucho la resistencia a usar medicamentos
que te ayudan porque plantean como que eso es hacer trampa. Entonces, pues en mi caso, yo le digo a la gente, yo no lo hubiera logrado si yo no hubiera utilizado los medicamentos que usé. Y digo no lo hubiera logrado porque yo intenté todo lo otro 20 veces. O sea, la gran diferencia esta vez que llevo 2 años, ya casi 3, en un peso mucho más moderado sin rebotar, ha sido estos medicamentos. Entonces yo digo a la gente como que yo no siento que hice trampa, yo siento que pero por dentro como que a veces digo, sí, como que no es lo mismo la gente que lo logra rebajar. Pero yo sé que no pude hacerlo si no hubiera utilizado los medicamentos, porque lo intenté 30 veces, pero todo el tiempo. O sea, yo no recuerdo una sola semana de mi vida que yo no haya dicho el lunes empiezo dieta. Una sola semana, yo no recuerdo nunca. Llegó un punto que sí dije, mano, ¿sabes qué? Voy a aceptar que soy gordo y ni modo, la mujer que me quiera así. Eso me pasó una vez nada más. Pero darme por vencido, como que nunca estaba en mi mente eso, o sea, whatever. ¿Por qué pasa por nuestra mente eso de que es hacer trampa? ¿Qué es lo que provoca o sea, qué es lo que pasa por nuestro cerebro y dice, hacer trampa? Vuelvo y repito, ¿verdad? Depende las experiencias que las personas han tenido con los medicamentos también, pero desde mi perspectiva, volvemos a lo que estábamos hablando al principio. Se ha visto el tratamiento de la obesidad como que la manera efectiva o la manera ideal es la fuerza de voluntad. Es de que yo tengo que hacerlo como un héroe, tengo que tener la disciplina, ¿verdad? Aparentemente una gran disciplina, tengo que hacerlo duro, tengo que trabajar con mi fuerza de voluntad. Y no nos damos cuenta que no nos estamos educando, de que esa no es la vía. La fuerza de voluntad nunca va a ser la vía para bajar de peso, porque si fuera así, no desde el 1925 la obesidad se esté triplicando hasta hoy día. La realidad es que decir es hacer trampa es parte de la falta de educación y la mala percepción de que esto no es un problema médico. Nosotros no decimos a un paciente que es diabético y está en medicamentos para su diabetes, está haciendo trampa porque está usando un medicamento para la diabetes. Pues porque lo decimos para un paciente que está utilizando terapia médica para tratar su enfermedad de la obesidad. O sea que hay que hacer, ¿verdad? Nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos que orientar mucho y educar mucho, educar a los pacientes, educar a muchos, ¿verdad? Muchos médicos que todavía lo ven como un issue cosmético. Y yo creo que esto redunda en tanto más allá, es como una cadena de dominó. Existe esta percepción. Los planes médicos no quieren cubrir los medicamentos que sabemos que hay una terapia efectiva para manejar la obesidad. Porque si nosotros pensamos que esto es un problema de voluntad, pues porque nosotros le vamos a dar un medicamento a alguien, ¿verdad? Y este tema se tocó en el show de Oprah, porque le vamos a dar un medicamento a alguien que lo que tiene que hacer es comer menos y cortar lo que está comiendo. O sea, que esto redunda en mucho más allá. Y la realidad es que eso nos demuestra cuánto nos falta por educar más aún. Y para eso estamos haciendo este programa. Gracias a ambos. La dieta empieza el lunes. O empieza hoy si quieres, pero el lunes puede empezar. Gracias. Gracias. Doctor. Quería antes de irnos decir algo importante que se me quedó sobre lo de la bariátrica. Desde la perspectiva psicológica, ¿por qué algunas personas con bariátrica vuelven a subir de peso? Porque nunca se les enseñó a bregar con sus pensamientos. De sabotaje, que sabotean el proceso, nunca se les enseña a manejar sus emociones, nunca se les enseña a crear hábitos, a modificar su conducta, nunca se les enseña a tener una mejor relación con la comida. Y esas cosas, desde la perspectiva psicológica, son componentes bien importantes también en el proceso de mantener el peso que perdimos. Sí, y sabemos que muchos de los medicamentos que tenemos aprobados por la FDA, ¿verdad? Particularmente los medicamentos basados en incretinas como, ¿verdad? Wegovy y Zepbound, sabemos que tienen un efecto bien potente en lo que es bajar esos pensamientos, ¿verdad? Bajar ese craving, bajar el ruido de la comida, ¿verdad? Las personas que están todo el tiempo pensando en comida dicen que al utilizar estos medicamentos se sienten libres, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, por eso es que yo digo, una cosa no descarta otra. Nosotros podemos hacer la cirugía bariátrica y ayudar a ese paciente con farmacoterapia, ¿verdad? Para controlar ese otro componente importante. Hay días que ganas, hay días que pierdes, porque yo que los he usado todos, porque los usé todos, puedo decirles que hay días que el ruido de la comida regresa y días que no. Y eso, o sea, mi punto con eso es, sí requiere buscar ayuda psicológica también. Sí, y a lo mejor no es que tú no quieras comerte algo, pero a lo mejor con la ayuda de los medicamentos, pues puedes comerte la mitad de lo que quizás te hubieras comido en un pasado. Sí. ¿Y qué hace cuando viene el pensamiento de vete allí, cómete eso, empieza el lunes, no come ahora y vuelve y empieza el lunes?
cómo lidiar con estos pensamientos también, cómo debatirlos, cómo manejar mis emociones con otra manera que no sea la comida, cómo aprender otros patrones de vida también, ¿verdad? Sí, cambios en comportamiento, o sea, estrategia cognitiva, ¿verdad? De comportamiento es lo más importante en todo este proceso. Ok, me deben otra, porque evidentemente faltaron muchos temas. La dieta empieza el lunes.